Quiero compartir contigo un texto que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, a partir del versículo 16, que dice de esta manera: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, porque somos ciudadanos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato: los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo. Bien, hemos leído un pasaje en el que vemos cómo Pablo y Silas, en uno de sus viajes misioneros, estaban, de alguna manera, salían del lugar donde estaban residiendo en ese viaje y se dirigían pues al sitio donde iban a predicar el evangelio, y todos los días se les arrimaba una muchacha, que la traducción original dice que era una esclava que estaba de alguna manera en propiedad o al servicio de unos amos que eran unos empresarios de ídolos, es decir, fabricaban ídolos y en concreto de imágenes de la diosa Diana de Éfeso o de el mismo ídolo que era Astarte o Astarot. El caso es que esta muchacha tenía un poder diabólico que era el poder de la adivinación. El demonio que estaba en ella le ayudaba a adivinar cosas o a aparentar que adivinaba cosas. El caso es que estos dueños suyos recibían una gran ganancia a causa de este supuesto poder que tenía esta esclava, esta muchacha. Y dice que todos los días se les arrimaba a Pablo y a Silas en ese camino hacia el lugar donde iban a predicar el Evangelio del Señor, y gritaba: estos son siervos del Dios Altísimo, escuchadles. Pero en principio parece ser que esta muchacha está haciendo lo correcto, porque verdaderamente Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo y estaban predicando la palabra correcta, la palabra de Dios, y que había que escucharles para salvarse. Y en principio parece que esta muchacha está haciendo lo correcto y que lo está haciendo además de una manera pues que parece ser fervorosa, una manera amable, pero realmente cuando vamos al original nos podemos dar cuenta que la muchacha estaba gritando con violencia y con ira. Es decir, podríamos cambiar esa actitud por una actitud maléfica, donde se puede ver claramente que ese demonio que la poseía y le daba esas facultades se estaba manifestando, pero no con la manera en lo que en principio parece al leer las escrituras así por encima, sino que estaría gritando y de alguna manera con ira, con violencia, no para alabarles, sino para causar temor en la gente que los seguía y que iba a escucharles. ¿Qué vemos que sucede después? Vemos que el apóstol se da cuenta, tiene ese discernimiento de que hay un espíritu inmundo, un demonio en esta muchacha, se vuelve a ella y le dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice que inmediatamente y sin mediar más palabra, el espíritu, el demonio, salió de ella y por tanto ella perdió su capacidad
de poder adivinar cosas y, claro, eso generó una pérdida de ganancias económicas en sus amos, que ya no podían recibir ese dinero cuantioso por sus servicios a la comunidad en la que vivía. Esto provocó que esta gente, estos dueños, llevaran a Pablo y a Silas ante las autoridades y les acusaran de predicar doctrinas que no les eran permitidas predicar ni enseñar, porque eran ciudadanos de Roma y por tanto no podían enseñar en contra de las doctrinas de la religión romana. Con falsedad y con mentira y engaño, y por supuesto a ellos les importaba un pimiento la clase de doctrina que estuviesen predicando. Lo que les había dolido verdaderamente es que ya no iban a poder seguir teniendo esa ganancia que por mucho tiempo habían estado obteniendo con los servicios de su esclava. El caso es que las autoridades los castigan, los azotan para callar a la multitud, para que no se levantara un revuelo y un espectáculo, para callar sus voces, y después de todo los meten en una prisión y al carcelero le ordenan que los meta con mucha seguridad para que no se puedan escapar, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues vemos como que los mete con cepos, incluso no solamente en el calabozo de más adentro, como dice la escritura, sino también les pone grillos, les pone cepos para que no se puedan escapar. La historia continúa, ¿no? La historia continúa diciendo que, bueno, Pablo y Silas continuaron alabando a Dios, cantando salmos, cantando himnos, orando, predicando. Los demás presos de las demás celdas los escuchaban y dice que en cierto momento de la noche hubo un terremoto tremendo que rompió las cerraduras y tiró las paredes. El caso es que se hicieron ciertos agujeros en las paredes, las puertas se abrieron y el carcelero, que no viviría muy lejos de allí, pues salió pensando que se habían escapado los presos y la pena que el Imperio Romano imponía sobre aquellos que se dejaban escapar a los prisioneros, pues era en principio pues un castigo muy, muy duro a base de cárcel también, o quizá incluso galeras, no sabemos si incluso pena de muerte. El caso es que él, al pensar que se habían escapado, decidió suicidarse, pero Pablo le dice, no te hagas ningún daño, no te suicides, no, que estamos aquí, no nos hemos escapado. Y el hombre quedó tan impresionado por este hecho que dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Porque me doy cuenta que vosotros tenéis algo que no me presenta esta sociedad, y que veo que vosotros sois una gente sincera, gente que no anda con triquiñuelas, no ha aprovechado la situación para escaparse, y yo creo que esto es algo que yo quiero conocer. Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bien, ¿qué podemos ver de todo esto? En principio vemos que cuando Pablo y Silas se enfrentaron a las tinieblas, es decir, cuando se enfrentaron a ese demonio que poseía a esta esclava que tenía la facultad, que le daba la facultad de adivinación, cuando vemos que Pablo se enfrenta a las tinieblas y las confronta, dice, aquí se acabó ya el imperio de las tinieblas, el reino de Dios ha venido a esta ciudad y muchas de estas personas que vosotros tenéis encadenadas aquí, demonios, tinieblas, van a quedar libres. ¿Qué vamos? Que realmente las tinieblas no se quedan tranquilas, ¿verdad que no? Al contrario, se encorajinan, se enfurecen y se vuelven violentamente contra los siervos de Dios, contra Pablo y Silas. Los meten en la cárcel, les azotan. Pero ¿qué es lo que yo puedo sacar en conclusión para nosotros, hermanos? Pues lo que puedo sacar en conclusión es que tú estás aquí para confrontar las tinieblas y hacerlo con valentía y determinación, y que no debes acobardarte. Estamos en un mundo dominado por las tinieblas, pero un mundo en el que está entrando la luz del Evangelio a través de ti, y que tú eres aquella avanzadilla, aquel embajador del reino de Dios que está confrontando y debe confrontar a ese mundo de las tinieblas. ¿Qué es lo que yo veo? Pues que tú vas a tener enfrente las tinieblas, tú vas a tener
enfrente al diablo y tú vas a, de alguna manera, en algunas ocasiones, sufrir los ataques de esas tinieblas. Pero yo te quiero decir, no te desanimes, en ninguna manera, porque el Señor, como no dejó a Pablo y a Silas en ningún momento, tampoco te va a abandonar a ti. El Señor siempre va a estar contigo porque tú eres valiente, porque tú estás predicando el Evangelio del reino, porque tú eres un siervo de la luz. Y eso es lo que Jesús dijo, que éramos la luz del mundo. Y la luz del mundo no se puede esconder debajo de una cama, sino que debe estar en un lugar en el que pueda alumbrar a todo el mundo. Así que te quiero decir, ten en cuenta que si tú eres un verdadero siervo de Dios, un verdadero discípulo de Jesucristo, si tú verdaderamente predicas el Evangelio, tú vas a tener el respaldo de Dios en todo momento, aunque, ten en cuenta, las tinieblas se van a levantar contra ti. Estate preparado, firme en el Señor, en oración, en ayuno, en comunión con el Señor, lectura de su palabra, permanece firme y todas esas asechanzas serán desactivadas, destruidas por el Señor. Que el Señor te bendiga y ánimo en la predicación del Evangelio.